Dice, toda persona que pretenda adelantar o que se encuentre adelantando actividades de agricultura, de importación de ovas embrionarias, larvas, poslarvas, alevinos y reproductores, así como la producción y la comercialización con especies declaradas como domesticadas, deberá solicitar el respectivo permiso ante la autoridad, ante la UNAP o la entidad que haga sus veces conforme a los procedimientos y requisitos establecidos por dicha autoridad. Eso es lo que colocan en ese decreto que acabamos de ver, pero miremos qué dice la ley 99, la ley, no el decreto. Dice, contraviene la competencia que le dan a la ANLA en el Ministerio de Ambiente, porque dice, el Ministerio de Ambiente otorgará de manera privativa la licencia ambiental en los siguientes casos: introducción al país de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna, flora silvestre que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida salvaje. O sea, mediante un decreto estamos cambiando una ley y además le cambiamos las funciones al Ministerio de Ambiente y se las pasamos a la Autoridad de Pesca, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Una maravilla. Yo creo que eso sería, senador, lo que por ahora tendría. Tenemos más temas para conversar, pero yo creo que es como lo más trascendental. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Parece usted más un abogado constitucionalista que un investigador ya con conocimiento. Le agradecemos mucho. Yo le propondría, si usted en alguna reunión posterior ya llegar como a los cambios normativos específicos, porque creo que los tienen ya muy identificados, muy claros, y yo creo que facilitaría mucho el proceso de cambios normativos que quiere proponer este Congreso, no solo legislativos, también, sobre todo es un tema ya más reglamentario de la propia legislación, y facilitaría mucho ya con su avance, con su conocimiento en este tema, hacer esas modificaciones que creo que simplificaría mucho el trabajo y facilitaría mucho, y lo haríamos en una mesa ya más concertada con los ministerios involucrados, el de medio ambiente, especialmente, y eventualmente los de agricultura y otros que están asociados a toda esta legislación. En fin, yo la verdad no tengo muchas preguntas, creo que fue muy claro en su exposición, solo me queda agradecerle su presencia, creo que ha sido muy profunda, muy apropiada, y cuente con la visión pragmática que usted, yo creo que hacia allá debería ser la labor científica, al menos la relación norma y ciencia. Debería ser pragmático, debemos partir ahí sí de la buena fe de la investigación científica, y el Estado debe desacoplarse y amoldarse para facilitar, como usted lo está proponiendo de alguna manera, esa labor para profundizarla con claridad. Y le reitero las felicitaciones y el agradecimiento por su exposición. No, senador, a usted muchas gracias, porque en verdad siempre hemos pedido los espacios ante el Senado, ante la presidencia, etcétera. Afortunadamente el Ministerio ya nos escucha y nos colabora, el de Ambiente bastante, pero me parece que el acercamiento que ustedes hacen con nosotros los investigadores del Senado es algo que tenemos que agradecer muchísimo para usted, y estamos dispuestos a colaborar en lo que ustedes necesiten. Que sea el inicio de una fructífera relación. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poco porque nos pidió un favor la doctora Paula Rojas, de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, intervenir antes porque tenía que adelantar. Le agradezco al doctor Marco Cristancho si nos autoriza, y pues seamos bien caballerosos con la doctora Paula, que ella nos va a hablar. Le habíamos pedido cuál es el potencial inexplorado de la biodiversidad en Colombia. Sé que el doctor Rangel nos hizo una exposición muy clara sobre los hallazgos, pero sabemos también que Colombia, el segundo país en mayor biodiversidad, tiene zonas aún por explorar. Es decir, podríamos a este paso ser el mayor país con biodiversidad, así que le pusimos esa tarea, y entonces le damos la bienvenida a la doctora Paula Rojas. Y va a estar el doctor César Augusto Rey, que se excusó a última hora, pero la doctora Paula Rojas va a hacer entonces la presentación por parte de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente. Reitero, porque sabemos y conocemos tantas dificultades que hay en muchas zonas del país por violencia, básicamente, dificultades de acceso a muchas otras,
simplemente acceso físico a muchas zonas donde no se ha podido explorar en Colombia. Entonces queríamos tener claridad, sobre todo para la ciudadanía, qué zonas faltan por explorar en Colombia en materia de biodiversidad, lo que nos daría no solo un mayor potencial de alcance en nuestras investigaciones posteriormente, por un lado, sino que ayudaría a lo que, como dijo el doctor Ángel, empezar a completar o a empezar a iniciar ese mapa vegetal que deberíamos tener aquí en Colombia. Así que le damos la bienvenida a la doctora Paula. No sé si ya está su presentación. Y posteriormente andemos con el doctor Marco Cristancho. Bueno, buenos días señor senador, muchas gracias por la invitación. Disculpar al director de Bosques, no pudo asistir. Como el planteamiento lo dice, nos va a tocar a capela porque la presentación no funciona, pero el mensaje que tiene la Dirección de Bosques es el siguiente, y como país también, porque hemos aprendido a ver el país como un laboratorio de investigación. El tema que nosotros traíamos era un tema de potencial inexplorado de la biodiversidad. Ese potencial inexplorado de la biodiversidad en un país megadiverso. Ayer nos hacíamos el cuestionamiento y decíamos, ¿qué vamos a decir del potencial inexplorado de la biodiversidad? ¿Qué les podemos compartir? Que lo que nos hace falta es una inteligencia competitiva. Como lo han mostrado los anteriores panelistas, tenemos una gran biodiversidad, tenemos biodiversidad por hectárea muy representativa, generación de normativa. El profesor que me antecedió, el profesor Gonzalo, un amigo de la casa, del ministerio, del grupo de recursos genéticos, y él dijo algo clave en su presentación. ¿Qué vamos a hacer con la CAN? ¿Sí? Nosotros estamos desde el ministerio dándole cumplimiento a un mandato, y ese mandato viene desde el Convenio de Diversidad Biológica, y ese mandato viene desde las decisiones de la CAN. ¿Qué no nos puede seguir pasando? Firmar, ratificar, sin saber qué implica para el país. Y un ejemplo claro de esto es la decisión 391, el régimen de acceso a recursos genéticos. El país firma y pasan 10 años para que el país se prepare para atender el trámite y la gestión de los recursos genéticos en el país. Ahora traigo algo que Felipe mencionó en su presentación, el protocolo de Nagoya. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en verificar la ratificación del protocolo de Nagoya. Si es cierto lo que Felipe nos dice, el Consejo de Estado nos dio un concepto de la consulta previa, a nosotros no nos afana en un camino acelerado ratificar, firmar, sin haber estudiado cuidadosamente las implicaciones que le trae eso al país. Nosotros no podemos ser parte de un bullying internacional, y así le voy a poner el nombre, de obligarnos a firmar tratados, convenios, ratificar protocolos. Si bien nosotros seguimos un mandato de biodiversidad, sabemos que vamos a firmar en algún momento Nagoya, pero por ahora nos interesa solucionar las problemáticas que tenemos en el país. Y una de esas problemáticas es que le tenemos que cambiar el chip al escenario de investigación si queremos de Colombia un laboratorio de generación de conocimiento. ¿A qué me refiero a ese chip?
En el ministerio nosotros recibimos las solicitudes de investigación. Yo vengo de la misma formación de investigación, soy microbióloga, entiendo el escenario, entiendo lo difícil que es hacer investigación en Colombia, entiendo ese paradigma que tenemos, que estamos en el debate, pero a veces parece que no somos los prioritarios en un debate político, pero estamos ahí generando ciencia. Pero hay que escalar las investigaciones. Hay que decir, ¿investigación para qué? Este tema de escalamiento de las investigaciones es supremamente importante. Hay que hacer investigación con sentido. Hay que hacer investigación priorizando las necesidades que tiene el país y el mundo. En materia de acceso a recursos genéticos hay 156 contratos de acceso firmados. Solo un visor pequeño y 8 de ellos son comerciales. Y vamos por una senda de la bioeconomía. Pues uno hace análisis gruesos desde un visor muy grueso y dice cuál es nuestra senda de bioeconomía. Un programa de Colombia Bio, 100 bioproductos para un país megadiverso, y en muchos escenarios le cuestionan a Felipe diciéndole cómo vamos a cumplir esa meta de 100 bioproductos. Pero ahora viene, ¿qué clase de bioproductos nosotros queremos exportar? ¿Qué clase de conocimiento? Porque no es lo mismo exportar un extracto crudo de la biodiversidad, señor senador, y esto lo voy a explicar. No es lo mismo coger la semilla del árbol, hacer una extracción y tener un extracto crudo, que coger la semilla del árbol, hacer la extracción y estudiar sus moléculas. Entonces, ¿por qué no podemos llegar a un estudio a nivel molecular? Porque nos hace falta apoyo en tecnología. Pero también nos hace falta una política clara. Nosotros tenemos un abanico de posibilidades de sectores para apuntarles. Tenemos alimentos, cosméticos, farmacéutica, calzado y textil, que uno lo podría discutir en el marco de la biotecnología. Tenemos un escenario de cosméticos y bioinsumos, ¿sí? Pero nosotros no podemos andar apuntándole al gran abanico y no potencializar nuestros esfuerzos en investigación. Esas posibilidades se empiezan a vislumbrar si tuviéramos una política clara. Tuvimos un intento que nosotros lo hemos hecho desde un observatorio, que es el COMPES de Biotecnología, ya lo nombraron acá. El COMPES de Biotecnología es una fotografía de lo que el país debería hacer para impulsar su bioeconomía. Y esto no es solamente una gestión del Ministerio de Ambiente. Esto es una gestión que trae una discusión intersectorial, interinstitucional, ¿sí? Es una gestión que tiene compromisos de Mincomercio, de Minambiente, de Minagricultura, de Ecociencias, de la academia, de los sectores, pero maravilloso el estudio del COMPES, pero ahí se quedó con un plan de trabajo. Y ese COMPES, si uno lo ve detalladamente, es una política de biotecnología. Y esa política de biotecnología hay que impulsarla. Ahora hay un nuevo desarrollo, la política de crecimiento verde. Esperamos que no quede en un solo documento de política, sino que nosotros la podamos dinamizar. Para la academia también tengo mis propias conclusiones como coordinadora del Grupo de Recursos Genéticos. Sí a la educación en la academia y al pénsul. ¿Por qué? Porque si bien nosotros somos formados muy bien para la técnica, para la ciencia, hay que formar estudiantes multidisciplinares, que entiendan la norma, que entiendan la dinámica de un contexto de país y con eso poder disminuir las brechas, que parece que el ministerio, el ANLA, los institutos estuvieran acá con una norma imposible de aplicar. Pero cuando nos damos cuenta es que no estamos formados para eso, y ni una ni la otra es menos importante, porque esto es un poco fuerte, ser ilegal no es competitivo, y yo lo he compartido con mis grupos de investigación, cuando me dicen, Paula, exceptúenos del contrato de acceso a recursos genéticos. Le quiero contar, señor senador, para la investigación básica, 4 actividades ya están excluidas del contrato de acceso a recursos genéticos. ¿Por qué? Porque el país entendió que eso es generación de conocimiento. Y para la investigación, que es de tipo comercial y que no está incluida dentro de esas 4 actividades, que son como biogeografía, ecología molecular,
existe el contrato de acceso a recursos genéticos, pero el Ministerio ha hecho también sus aportes a esta legislación, conforme un grupo especializado para atender a este público que es tan especializado, ¿sí? Teníamos que tener un diálogo de pares, y ese diálogo de pares solo nos lo permitía lo que usted le estaba preguntando al ANLA, la capacidad que tengan sus funcionarios, ¿sí? El apoyo que reciba la institucionalidad. ¿Por qué? Porque son temas muy específicos, o sea, no es un permiso que tenga unas reglas y usted puede hacer un checklist y decir aplica o no aplica, porque cada una de las investigaciones trae su especialidad y usted está frente a la persona que se ha dedicado años a estudiar ese único tema. Entonces, ¿qué le ha dado el Ministerio a la comunidad científica? Capacidad para atender sus solicitudes, capacidad para generar una normativa para la ciencia, ¿sí? Antes en el visor de la normativa parecería que la normativa está acá y la ciencia o los investigadores estuviéramos en otra onda o en otro espacio o en otro momento. ¿Cuál es esa reglamentación, señor senador? En Colombia, el país de la CAN, que tiene una resolución que empezó a aclarar la decisión 391, es Colombia, ¿sí? Que tiene una resolución que es la 1348 del 2014. Esa 1348 le aclaró a los investigadores las 3 actividades que configuraban acceso a recursos genéticos. ¿Sí? Le dijo, la extracción o aislamiento de macromoléculas y micromoléculas, y cuando usted vaya a trabajar a nivel de ADN o de ARN, y cuando usted vaya a patentar. Ahí usted requiere un contrato de acceso a recursos genéticos. Y entendimos el patentamiento como cuando usted va a licenciar su patente. No es, usted puede obtener una patente y no la puede licenciar. Yo no sé cuál es el fin, porque no lo he logrado ver de sacar una patente, proteger el conocimiento y no utilizarlo. Entonces, uno empieza a ver un desequilibrio, ¿sí? Nosotros tenemos un reto grande, que es empezar a revisar toda la normativa, y para eso tenemos el apoyo de la Universidad Nacional, de la Javeriana, de los Andes, de la Universidad de Antioquia, para empezar a hacer una normativa que la podamos aplicar. ¿Por qué? Acá hay una razón de fondo. Este no es un tema de Colombia, este es un tema global, son unas decisiones globales. Hay una convención de diversidad donde se toman decisiones, donde hay un subgrupo que son los países megadiversos, que aquí entre comillas yo a veces digo los megadispersos, porque no somos capaces de tomar decisiones lógicas que impulsen la bioeconomía, pero tenemos la biodiversidad ahí. ¿Qué es lo que yo puedo compartir? El escalamiento de la investigación, estamos todavía muy incipientes en el escalamiento de la investigación, que es lo que nos va a dar un desarrollo, yo puedo decirlo, sostenible y lo que va a impulsar una bioeconomía. Hay una política de educación que también hay que empezar a impulsar, no solamente en el chip y en los pensos de la universidad para la Academia de la Ciencia, sino a nivel de todos los colombianos. A todos les parece un cliché que somos el país más megadiverso. Pues puedo decir que el 60% de los colombianos no entiende el valor de que somos el país más megadiverso, ¿sí? Que somos el primero en orquídeas. Yo no sé si le damos el valor a la orquídea cuando tenemos contacto o porque sabemos, digamos, todo lo que nosotros podríamos generar en una bioeconomía a nivel de nuestras orquídeas. A veces nos podemos ver los observatorios de ciencia y decimos nosotros ¿por qué no le apuntamos a los endemismos? ¿Sí? Pues tendríamos una oportunidad competitiva sobre los endemismos. Pero yo entiendo, y no estoy diciendo para esto que no deberíamos estudiar todo el marco de la biodiversidad, estoy diciendo en que si uno se pone a ver un observatorio a Brasil, a Costa Rica, para no poner ejemplos muy allá, y traer a los megadiversos, pues se da cuenta que lo que le incluyeron al tema fue una inteligencia competitiva. Intentar impulsar cadenas de valor en ciertos productos que puedan subir el PIB, ¿sí? Yo creo que Colombia es un país que tiene política de biodiversidad, Plan Nacional de Biodiversidad, ahora está trabajando fuertemente ser uno de los países de la OCDE
pero para ser uno de los países de la OCDE hay un tema que nos toca impulsar fuertemente, que es la bioeconomía sostenible. Y esa bioeconomía sostenible tiene que superar las barreras normativas, las barreras científicas y las barreras financieras. Una de las grandes barreras que tenemos en generación de investigación es que no tenemos cómo escalar la investigación básica. Solamente para contarle un ejemplo, y porque sé que el auditorio lo conoce, es Corea. ¿Qué hizo Corea? Dijo, voy a hacer el centro de secuenciación en el mundo. Y los que trabajan aquí en ciencia, díganme quién no está mandando a secuenciar a Corea. ¿Por qué? Porque está secuenciando a muy bajo costo, ¿sí? Y esa secuenciación es mandar partes del genoma y partes de la información que nosotros tenemos en el país. Pero Corea entendió que ese es su potencial y que a largo plazo va a poder tener mucha información. Los noruegos tienen el banco de semillas del mundo. Allá lo tienen y lo tienen registrado. ¿Por qué? Porque se preparan para darle frente a la seguridad alimentaria. Es uno de los problemas globales. Entonces, en ese entendido, lo que nosotros tenemos que hacer es una política de desarrollo económico que impulse la bioeconomía, que defina cuáles son los sectores en los que nosotros somos más productivos y en los que vamos a poder tener capacidad. Una de esas industrias, porque hemos hecho estudios, hemos visto el observatorio y cómo se está movilizando el negocio de la biodiversidad, son los ingredientes naturales. Colombia tiene un gran potencial en ingredientes naturales, en ingredientes que integren a una empresa farmacéutica, empresa cosmética, y ese ingrediente haga parte de un producto terminado. Acá hay una discusión de la que no escuchaba ninguno de los anteriores ponentes, porque mucho de lo que traía ya los ponentes han hablado de cifras de biodiversidad, del problema en la norma, del problema de los recursos de la investigación, pero ¿qué ha pasado con la propiedad intelectual? ¿Sí? Nosotros también hacemos parte de la OMPI, y en la OMPI, o casual, apareció un subcomité de recursos genéticos. Y en ese comité de recursos genéticos, los suizos y los noruegos dijeron que país de origen y fuente de los recursos era lo mismo. Observo caras de los profesores. Entonces, ¿cómo así que país de origen y fuente es lo mismo? Cuando país de origen es de a donde se extrae la biodiversidad o se colecta la biodiversidad. Y fuente puede ser un banco de germoplasma, una colección, pero no quiere decir que si la colección está fuera del país y esos recursos reposan, la propiedad es de ese país o del que tiene la colección, ¿cierto? Y nosotros somos un poco tímidos en esa discusión, y esa es la discusión económica de la biodiversidad, la propiedad intelectual. Maravilloso que hagamos expediciones, que conozcamos la biodiversidad, que sigamos fortaleciendo los inventarios, pero hay que desarrollar los mecanismos para proteger el derecho económico de la biodiversidad, y ese no la da, ¿quién? La patente. ¿Cómo estamos en patentes en Colombia? Mal, ¿sí? Nosotros no patentamos para licenciar patentes, de pronto patentamos para proteger el conocimiento, ¿sí? Nosotros, ese es el grado de innovación que nosotros tenemos, pero esa discusión no la damos, es que nosotros siempre hacemos misa para curas, hablamos entre nosotros, y se nos olvidó que allá está propiedad intelectual, Organización Mundial de la Salud, ponen en sus textos temas sobre la propiedad de los recursos, los tratados de libre comercio. Como investigadora, yo veo los tratados y tengo temor, señor senador, porque ahí son los primeros pasos para patentar tal como está en la naturaleza. ¿Cómo quedaríamos nosotros como país megadiverso si se patentara tal como está en la naturaleza? Pues son temas que se discuten rápidamente y que nosotros nos quedamos en la discusión si conservar o utilizar la biodiversidad. Yo veo que una barrera clara, porque en todos los escenarios sale, son las normas, pero es una barrera que tenemos que aprender a superar rápidamente y a empezar a construir normas con la academia, con los científicos, y superar eso y continuar en una discusión de biodiversidad hacia la propiedad intelectual, ¿sí? Porque ahí es donde se está negociando la biodiversidad en Colombia.
No nos afana en este momento porque sabemos que lo vamos a ratificar Nagoya. Nos afana entender bien qué implicaciones tiene para el país Nagoya, ¿sí? Y en eso estamos. Mientras procede el Consejo de Estado y procedemos con los recursos de la consulta previa y qué es lo que vamos a consultar y si esto es un precedente porque nos dijeron consulte un protocolo, ¿sí? Entonces nos va a tocar consultar todas las decisiones que tomen a nivel internacional en biodiversidad, pero ese asunto se está solucionando. En este momento tenemos un observatorio puesto en qué va a ser de la política de crecimiento verde de nuestro país. Hemos tenido varios intentos por tener una política. Tenemos la biotecnología a disposición de nosotros. Si ustedes ven la decisión 391, parecería que Colombia negoció esa decisión teniendo en su cabeza que íbamos a ser proveedores de recursos nada más. No, nosotros somos proveedores de ciencia, tenemos capacidad científica instalada, ¿sí? Que tenemos algunas barreras tecnológicas, sí las tenemos, pero debemos evaluar cómo potencializar. Alguien me preguntaba en un escenario, Paula, ¿es comprar un secuenciador para secuenciar en Colombia? No, no es comprar un secuenciador. Un secuenciador es una tecnología como los celulares, ¿sí? Vamos a mantener un secuenciador, ¿sí? Si la cantidad de muestras que llega no es sostenible con la generación de conocimiento de recursos que muchas veces impulsan las investigaciones, no es tener laboratorios con equipos de última punta, sino poder definir la línea sobre la cual vamos a investigar. Nosotros tenemos casos exitosos de contratos comerciales, ¿sí? Y uno de ellos, hay que mencionarlo, es a partir del cáliz de la uchúa. ¿Qué le puedo decir yo, senador? Nosotros veíamos eso como un residuo. Y para mí eso es triste. Y vienen los franceses, hacen un estudio del cáliz de la uchúa, que es el que recubre el fruto, ¿sí? Y se da cuenta que eso tiene un potencial maravilloso para los productos cosméticos. Vienen y se demoran 9 días sacando un contrato de acceso. Se les dijo, este es el procedimiento, estos son los documentos que usted debe traer. Y a los 8 días radicaron la solicitud con los documentos, los procedimientos y toda la información completa. O sea, ¿por qué traigo ese escenario? Porque es que parece ser que nosotros somos complejos, ¿sí? Porque unos pueden y otros nos desgastamos en la discusión de que eliminemos los permisos. Yo no puedo legislar, ¿sí? Con diferenciación. Ellos hicieron su filial en Colombia, ¿sí? Hacen la primera parte de investigación y después ese extracto se va a Francia y en Francia se hacen los estudios de estabilidad y de concepto para llegar al producto. Fijaron con nosotros distribución de beneficios, monetarios y no monetarios, se aliaron con una universidad en Colombia, le dan fortalecimiento institucional, capacidad en equipos, intercambio, pero les digo, abiertamente lo hicieron en 9 días. Y nosotros a nivel nacional tenemos que discutir una solicitud de acceso a recursos genéticos más de 60 días hábiles. Cuando el ministerio tiene claro el procedimiento, tienen un manual de recursos genéticos que define cuál es el procedimiento, cuál es la documentación, tienen un equipo a su disponibilidad para las solicitudes. Del artículo 252, profesor, para contarle, y esta es una cifra muy triste, tuvimos solo 171 solicitudes. Una cifra de negociar un artículo 252 para temas tan específicos en una ley del plan. Eso no fue fácil, ¿sí? Y yo también soy de su misma senda, profesor. Yo no sé si la solución sea amnistía sobre amnistía, porque cualquiera nos puede decir, ¿y usted qué? ¿Va por la senda de la biopiratería? Porque eso no nos gusta a nosotros. O sea, nosotros no equilibramos para que el permiso. Entonces, ¿cuál es el camino? 171 solicitudes. Después de haber hecho publicaciones, señor senador. Después de haber mandado comunicaciones a todas las universidades. Después de haber hecho 26 escenarios. O sea, duramos cada año, hicimos 26 escenarios de aplicación del 252,
para socializar solo ese artículo diciéndoles por favor acérquense al ministerio, y esto lo digo en voz bajita, a legalizar su investigación, que a mí lo que me interesa es que usted continúe, escale y aporte al PIF, al ministerio, o por lo menos al grupo de recursos genéticos, y porque soy la coordinadora no le interesan los sancionatorios, le interesa educar, dejar unas normas claras y atender la solicitud. Sí, profesor, yo les digo a veces cuando me enfrento a estos escenarios, y se lo comparto a usted, senador, ¿de qué estamos hablando? ¿Del pasado, del futuro o del presente? Porque es que el ministerio lleva una carga de discusiones del pasado, que cuando estoy en los escenarios respiro, no me lo tomo personal, pero digo, pues es una persona que se quedó hace 10 años en la discusión. El pasado era conflictivo, no se sabía quién atendía el trámite de recursos genéticos en el ministerio, no se tenía un grupo para atender estos temas especializados, no se generaba ni se desarrollaba reglamentación a partir de la decisión de la CAN, y esto lo digo yo porque es una decisión viejita, y ahí está la decisión, pero cuando ustedes leen la decisión parece ser que para la CAN es lo mismo el recurso biológico que el genético, y pues no es así, no es así. El recurso genético está en el recurso biológico y son de régimen independiente. El régimen del recurso genético es del Estado y es administrado por el Estado, y eso lo dijo también el concepto del Consejo de Estado. O sea, esa administración está bajo el Estado, y en este momento quien representa al Estado es el Ministerio de Ambiente con su grupo de recursos genéticos. Desarrollamos la legislación. Entonces mi pregunta es, o es muy difícil sacar los permisos, es muy conflictivo sacar los permisos, o definitivamente es que no queremos pedir permisos. Pero el ministerio tiene su reglamentación y está cumpliendo un mandato, porque me podrá corregir el profesor. Todo esto se desarticula del artículo 15 del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, a veces a Felipe le dicen en los escenarios internacionales, Colombia no ha ratificado Nagoya. ¿Por qué? Porque a nivel comercial los inversionistas ven una seguridad jurídica cuando los países hacen parte de estos acuerdos. Y así es el mundo comercial. ¿Qué me pregunta mi ProColombia? Paula, ¿cuántas empresas tienen contrato de acceso a recursos genéticos en Colombia? Vamos a traer unos inversionistas, pero a ellos no les va a interesar hablar con los que no puedan demostrar la trazabilidad del recurso, porque ellos quieren escalar la investigación, ¿sí? De esos tenemos mapeados con toda seguridad 7. Los otros están ahí. Muchas veces están excluidos del régimen, pero no se acercan a sus instituciones del Estado, en este caso al ministerio. Muchos producen ingredientes naturales, que eso es lo que vemos en las regiones, ¿sí? Aceites, resinas, colorantes, eso es lo que vemos porque son productos que no necesitan mucha tecnología, están excluidos del régimen, no necesitan contrato. Pero cuando se les hace la pregunta, parece que el desconocimiento los lleva a preocupaciones y a complejos mentales, y parecemos un ICO que repite. Si alguien repite en un escenario que no a los permisos, eso se sigue replicando, ¿sí? ¿Por qué mi intervención? Porque los funcionarios lo que hacemos es generar mecanismos facilitadores para la aplicación de estas decisiones. Tuvimos unas discusiones en el marco de Colombia Bio, nosotros también hemos aportado conocimiento a Colombia Bio. Ahí en Colombia Bio existe un documento de un estudio normativo que, digamos, se quería dar claridad a los grupos de investigación porque los permisos en Colombia. Les quiero dejar en el escenario de otro desarrollo. Ya para obtener el contrato de acceso a recursos genéticos, en el marco de la solicitud se otorga también el permiso de colecta, gracias a los desarrollos normativos del decreto 1375 y 1376, ¿sí? Eso es posible y esos son los adelantos que nosotros tenemos para mostrar en qué estamos, y porque ayer estuvimos reunidos y hay muchos de los actores que están acá en la discusión de la política de crecimiento verde que va direccionada a una Colombia biogeneración
bioeconomía, ¿sí? Y ahí están en el proceso de construcción, ¿sí? Nosotros hemos aportado ese documento diciendo que hemos hecho un panorama de las oportunidades. Alguien habló acá, no lo recuerdo ahora, de los microorganismos, ¿sí? A mí no me afana tener reglamentación para los microorganismos. A mí me afana que la gente no entienda que los microorganismos hacen parte de la biodiversidad. Eso es lo que me afana realmente. Porque para normas hay muchas en Colombia. Y si queremos seguir metiendo en una reglamentación a los microorganismos, pues les digo que los microorganismos hacen parte de la biodiversidad, les aplica el régimen de recursos biológicos y especialmente el de recursos genéticos, y para responder la pregunta es ahí donde tenemos un gran potencial. Y Felipe lo mencionó, y eso me gusta mucho, escuchar a Felipe y no siempre a Paula hablar de los microorganismos, sobre los extremófilos, ¿sí? Las investigaciones de generación de recursos y desarrollo en el mundo se están generando a partir de ese grupo, de los microorganismos, ¿sí? Estamos desarrollando una investigación de alto nivel tecnológico. Hay universidades ya con capacidad en Colombia, ya los Andes, la Javeriana, la Antioquia, la que deje de mencionar no es porque no tenga capacidad, sino porque estar en nuestro radar ya han avanzado al contrato marco, donde están incluidos los microorganismos. Los microorganismos tienen que ser entendidos cosmopolitas, ¿sí? Porque alguien dice, pero ¿por qué si el mismo microorganismo que está en Australia está en Colombia? ¿Sí? No es el mismo microorganismo, tiene distribución, pero sus propiedades son diferentes. Y esto tal vez lo entienden los que trabajan a nivel molecular, ¿sí? Y en esas propiedades está tal vez un valor que nosotros no hemos explorado en la biodiversidad colombiana. ¿Qué hacemos, señor senador? En Colombia existe otra barrera, estudiamos siempre los mismos grupos, hacemos siempre las mismas investigaciones, pero no le aplican inteligencia competitiva. Nosotros desarrollamos a veces productos que ya lo han desarrollado los alemanes hace 60 años. Yo me pregunto, ¿y si la plata de la convocatoria de conciencia se va para esas investigaciones? Generan una investigación de alto nivel como investigación y generación. ¿Qué le aporta eso al país en términos de indicadores de calidad de vida, de solución de problemáticas? ¿Sí? Ahí hay un gran escenario, una gran oportunidad que es la bioremediación, ¿sí? Un país que puede explotar tecnología, ¿sí? Un país que puede explotar y es tecnología, conocimiento, y que puede exportar también. Ya tenemos que quitarnos la venda de que somos un país solamente proveedor de los recursos, pero vamos a tenernos que poner serios en este asunto y definir cuáles son los puntos que debemos discutir y cuál es el sector al que lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo ha hecho Brasil y cómo lo ha hecho Costa Rica? Definiendo a cuál sector va a potencializar con el conocimiento de su biodiversidad. Brasil, cosméticos y alimentos. Eso es lo que ha hecho, definir. Después de tener todo un abanico de posibilidades, vamos a potencializar este sector, vamos a generar conocimiento para ese sector y vamos a ser fuertes en el mundo en esto. Ahí hay un negocio de la generación de la información sintética, ¿sí? De la información que está reportada en bases de datos. Ahí parece que nosotros estamos perdiendo gobernabilidad sobre nuestra biodiversidad. Les estoy hablando de la información que publicamos en bases de datos como el GenBank, ¿sí? Hay países que están diciendo que eso no es biodiversidad, que eso es y nosotros les decimos, sí, eso es biodiversidad de otra manera, es biodiversidad digital. Y como todo, la ciencia va, ya estamos en biología sintética, en bioinformática, tomando decisiones a nivel de la COP de biodiversidad, que fue el año pasado en Cancún, ahorita es el Comité Científico Asesor en Canadá en diciembre, donde le dicen a Colombia, tenga una posición sobre biología sintética, tenga una posición sobre propiedad intelectual, y a mí me parece que todavía en el país estamos discutiendo si requiere un permiso o no. ¿Sí? Entonces, ¿de a dónde viene el mandato de las decisiones? De tener una incidencia en esa negociación, ¿sí? Y no de después intentar desarrollar lo que otros países le ponen a Colombia en la mesa para que discuta.
¿sí? Tenemos un centro de bioinformática en Manizales, BIOS, ¿sí? Pues tenemos que potencializar lo que ha generado Colciencias, ¿sí? Y empezar a potencializar, esa es una industria, la industria de la bioinformática, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros se nos ocurriera ser fuertes en bioinformática, en generación de conocimiento a nivel de bioinformática? Hay muchas oportunidades de la biodiversidad, hay grupos y organismos también inexplorados, pero hay que poner claridad y poner en la discusión qué es lo que vamos a potencializar. Algo que me pasa en los escenarios constantemente es que tengo especialistas en cada uno de los grupos, ¿sí? Aquí tengo al profesor que es especialista en mariposas, puedo tener al especialista en reptiles, entonces si uno los pone a discutir, bueno, sobre qué es lo que vamos a decir como país, pues como yo desarrollo esa investigación, para mí es importante ese grupo y ese tipo de investigación, pero debemos ser capaces de poder quitarnos esa investidura, ponernos la de país y decir qué es lo que yo debo potencializar y a qué le debo poner todos los recursos del Estado. Uno de los grandes problemas que también hemos tenido es el apoyo institucional, señor senador. Para nadie es un secreto en este escenario el recorte que tiene la institucionalidad ambiental para el próximo año. Tema que nos empieza a debilitar, ¿sí? Si nosotros somos un país megadiverso, pero su institucionalidad es débil, pues el tipo de decisiones y el tipo de discusión que nos vamos a dar es sesgada, ¿sí? Porque ¿en qué se reduce esto? En disminución de la capacidad. El Estado debería tener los mejores profesionales y mejores pagos, ¿sí? Porque tampoco se valora a los profesionales de ciencia. Y esto es un escenario, me perdonan aquí los compañeros abogados, pero parecería que en un país como Colombia pesa más estudiar derecho que estudiar ciencia, que estudiar biología, microbiología, ecología. A veces la gente del común le pregunta, ¿y usted qué va a hacer y eso para qué? ¿Sí? Y eso se ve cuando debilitan al Ministerio de Ambiente, una cartera en sus recursos, que se empieza a ver reducción de personal, eso se traduce en reducción de capacidades para tener unas discusiones en los temas de biodiversidad. Con una institucionalidad que cada vez está menos financiada, no sé cuál sea el camino también para llegar a ser un país OCDE cuando tenemos un capítulo ambiental que gestionar y un capítulo ambiental con unos íconos importantes de conservación, sostenibilidad y bioeconomía. Es un asunto que nos está preocupando en todos los escenarios. Y es un asunto que lo vamos a tener que revisar. El Ministerio de Ambiente no se puede sostener y las investigaciones que genera el Ministerio de Ambiente, a pesar de ser un ente rector de política, y eso es importante entenderlo en los escenarios, nosotros somos un ente rector de política y para eso tenemos los institutos de investigación, el CINCH, el IAP, el INDEMAR, el Humboldt, y tenemos una institucionalidad que son las corporaciones, que a nivel internacional cuando ven toda esa institucionalidad, dice, oh, qué potente es Colombia, ¿sí? Pero cuando uno ve el Observatorio Nacional, decimos, pues somos muy débiles en gestionar nuestra biodiversidad, reconocemos el valor de los servicios ecosistémicos, pero los recursos sí nos ponen un hito en la generación de capacidades. Al interior del ministerio, pues yo represento la Dirección de Bosques, está conformada por 3 grupos, Biodiversidad, Bosques y Recursos Genéticos, el despacho de la dirección, y en Recursos Genéticos soporta toda la legislación en materia de acceso y damos línea para documentos como el de política, Plan Nacional de Biodiversidad, y también aportamos a las discusiones internacionales como es los tratados de libre comercio, la CAN, el CDB, la OMPI, entre muchos que existen, CITES, Ramsar, muchas convenciones que tenemos, pero necesitamos un apoyo para la institucionalidad, para seguir fortaleciéndonos y tener los mejores equipos y de esa manera poder reflejar las mejores decisiones del Estado. Gracias, señor senador y público. Muchas gracias, doctora Paula, y agradecemos sus reflexiones sobre, en general, muchos puntos que tocó usted sobre la institucionalidad, sobre todo el futuro de lo que debe ser la diversidad. Agradecemos sus reflexiones y las tomaremos muy atenta nota para seguir avanzando y no tomar mucho tiempo. Invitamos al doctor Marco Cristancho al escenario. El doctor Marco Cristancho es
PhD, doctor y director científico del Centro de Bioinformática, Biología Computacional BIOS de Manizales, microbiólogo de la Universidad de los Andes, doctorado en Molecular Biology of Higher Plants de la University of Manchester y postdoctorado en Bioinformática y Genómica del CAFE de la Universidad de Cornell. Ha realizado actividades administrativas y se ha desempeñado en actividades de investigación y docencia en el Departamento de Crecimiento de Plantas, Cornell University, en disciplina de Mejoramiento Genético y Biotecnología en el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, y en disciplina de Fitopatología. Así que el doctor Marco nos va a hablar sobre el uso de nuevas tecnologías en el estudio de la biodiversidad en Colombia, y agradecemos su presencia. Doctor Marco, muchas gracias. Muchas gracias, honorable senador Ramos, por la invitación. Muchas gracias al profesor Jean Paul Delgado. Solamente una corrección, ya no estoy como director en Manizales en BIOS, ahora estoy vinculado desde hace un par de meses a la Universidad de los Andes. Bueno, ya agradezco a todos mis colegas que presentaron, hicieron, ahondaron en estos temas. Digamos que solamente me dejaron espacio para hablar de un par de temas más que voy a mencionar. Pero voy a hacer una presentación muy breve. Voy a hablar de lo que es la biodiversidad colombiana en la era del Big Data. Básicamente Big Data es un tema relativamente nuevo, aunque ya muchos de los colegas hablaron de esto en sus presentaciones. Es básicamente hablar de grandes cantidades de datos, cómo podemos manejarlas, cómo podemos colectarlas. Esto se maneja mucho hoy en día en lo que es todos los temas de redes sociales, todos los temas sociológicos, lógicamente tienen un gran interés en política, y yo voy a hablar de lo que es el manejo de estos Big Data, particularmente en ciencias biológicas. Bueno, esto ya lo conocemos, pues la biodiversidad de Colombia, la importancia de este sistema Bolt System que está en la mitad de la diapositiva, pero hay muchísimas bases de datos. Esto fue un trabajo bastante grande que hice con mi equipo de trabajo durante los últimos meses, va a salir publicado en muy poco tiempo, y la idea es tener una fotografía de lo que tenemos hoy en Colombia, una fotografía de los datos que hay moleculares de esa biodiversidad de Colombia, lo que le he mostrado sus colegas, ¿qué tenemos, qué hemos hecho en Colombia? Tenemos la idea, y ya muchos lo han mencionado acá, de que hemos hecho relativamente poco, de que hemos estudiado poco. Nosotros lo que quisimos fue colocarle números a ese poco, que tengamos esa fotografía y que quede registrada con datos de qué tan poco hemos hecho, qué tanto mucho hemos hecho y quién lo ha hecho. Bueno, básicamente pues a raíz de esa tecnología que ya les mencionó Paula en la presentación anterior, que se llama secuenciación, una sola tecnología ha permitido el crecimiento exponencial de los datos que se obtienen hoy en día en el mundo en ciencias biológicas, particularmente de todo lo que son los genes de los organismos. El proyecto más grande que conocemos en esta área pues, es el proyecto de genoma humano, ha sido el que más difusión se le ha dado, es uno de los proyectos más grandes de investigación que ha hecho la humanidad, pero hoy en día se conocen los genes de cantidad de organismos. Aquí está una representación de los organismos en los cuales se conocen, digamos, lo que se conoce como su genoma, es decir, una representación casi completa de todos sus genes, y vemos que hacia el 2014 ya íbamos por unos 15.000 organismos conocidos en su totalidad. Hoy en día podemos estar hablando de unos 25.000 organismos, muchos de ellos microorganismos, pero también muchos organismos superiores como los que han mostrado aquí, mariposas, hay muchísimas ya que se conocen sus genomas completos, anfibios, reptiles, en fin, y también muchísimas plantas. Voy a empezar entonces a mostrar, este fue un trabajo bastante grande, como les digo, pero solamente voy a ilustrar con unas 5 o 6 diapositivas el trabajo que hicimos. Esto es una de esas bases de datos, una base de datos europea, que está digamos, manejada en Inglaterra. Esta es una subbase de datos que se llama Sample, es un nombre en inglés, muestras en general. Allí muestro los datos que hay registrados de varios países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica y México. Vemos como a nivel latinoamericano ya estamos muy poco representados en esta base de datos. En este trabajo también incluimos otros países del mundo, países de Asia, países de Europa, Estados Unidos, y
y pues no los muestro porque realmente el panorama es todavía más triste, pues más deprimente, de cómo estamos tan poco representados a nivel de datos en estas bases de datos. Pero a nivel latinoamericano ya somos uno de los países que menos registros tenemos en bases de datos moleculares. Estos son bases de datos, esta base de datos pues es de muestras medioambientales, también ya las he mencionado aquí en algunas de las presentaciones. Y de nuevo pues domina Brasil en estas muestras medioambientales. Esto tiene que ver un poco con lo que les mostró en la primera presentación María Mercedes Zambrano, de cómo una muestra ambiental es factible con métodos moleculares, estudiarla relativamente en forma fácil, pero aquí Colombia sigue quedándose atrás en el registro de estas muestras. Este es el número de especies registradas, este es el número de especies registradas en una base de datos, ya también la mencionó Paula en la presentación anterior, que se llama GenBank. Esta es la base de datos más grande en ciencias biológicas que hay, pues fue creada en Estados Unidos y es tal vez en la que los científicos, la mayor cantidad de científicos colocan datos. Entonces, de esas 56.000 especies, solamente hay 2.464 especies registradas, un poco similar a los datos que mostró Felipe, ya más adelante también voy a mostrar los datos de Bolt. Es decir, el número de registros que hay de Colombia es muy bajo, aparte de todo, la mayoría de registros que hay está concentrada en muy pocas especies. Esa especie que ustedes ven en la izquierda, que tiene una barra alta de la cual hay una cantidad importante de registros, es un coral. Y es solamente un estudio que produjo esa cantidad de registros, 253.000 registros, y así, si uno ahonda, la mayoría de registros son de muy pocas especies. Esta es la base de datos que ya les mostró Felipe. Nosotros encontramos 1.633 registros para Colombia. La diferencia con los datos que mostró él seguramente es con el tiempo que se hizo, pero es muy similar el dato que obtuvimos. Aquí, digamos, tenemos quiénes en Colombia hacen estos trabajos, eso también lo tenemos en el trabajo completo, pero básicamente aquí de nuevo dominan muy pocos institutos, la Universidad de los Andes, el Instituto Humboldt, la UIS, muy pocos institutos realmente trabajan en el país, por ejemplo, en el desarrollo de estas huellas digitales moleculares para el registro de especies de Colombia. Quiero mostrar en detalle, solamente por colocar unos ejemplos muy puntuales de lo que, cuando uno ya entra en esos registros, en cada uno de esos registros, ¿qué hay? Y lo hago pues para ilustrar un poco lo que ya muchos de los colegas han mencionado de la problemática que tiene el estudio de biodiversidad. Esto es una especie, el borojó, una especie que está en el Pacífico. Creo que es una de las especies que alguien mencionó de mis colegas, tiene que ver con una especie endémica. Creo que hay unas poquitas poblaciones en Ecuador, pero prácticamente todas están en el Pacífico colombiano. El borojó que conocemos, uno habla con poblaciones del Chocó y ellos no solamente lo usan con fines alimenticios, sino que le dan gran potencial para uso cosmético, también de pronto para producción de colorantes. Es decir, es una planta conocida. Pero de esta planta, por ejemplo, en esas bases de datos no hay un solo registro. O sea, es cero. Es una planta a nivel molecular desconocida. No hay ni siquiera un gen de los que se utiliza para taxonomía, que ya he mencionado en las presentaciones, de la cual se conozca. Y estamos hablando de una planta relativamente conocida, que ha sido relativamente estudiada, importante, pero a nivel, por ejemplo, a estos niveles moleculares, su desconocimiento es total, es cero el número de registros que existe. De otras plantas, vamos a ver cuál es la situación. Entonces, tenemos plantas emblemáticas como, por ejemplo, la palma de cera, el Ceropsilon quindense, que es la planta nacional. Cuando adentramos en los registros, de esta planta sí hay registros. La siguiente, por favor. De esta planta, pues, hay pocos registros, pero hay registros en esas bases de datos. Pero cuando adentramos a esos registros, miramos en detalle, este es simplemente un pantallazo de cómo están esos registros en esas bases de datos, está toda la información de la planta, quién obtuvo el registro, algunos datos del registro, pero hay datos muy importantes que ustedes ven allí abajo de las personas, los investigadores que lo hicieron y en dónde lo hicieron. Si vamos a ver los autores, son los señores Baker, Nath y Ronstadt. Y si vamos a ver de dónde vienen,
la siguiente, vienen del Kew Gardens. No hay una sola referencia de, por ejemplo, este registro de nadie de Colombia. Y esta es una planta que está en Colombia. Hay creo que una población identificada en Ecuador, pero de nuevo es solamente de los trópicos. No hay un solo registro que diga que quién trabajó con esto en Colombia, o si alguien hizo algún trabajo en Colombia. Es posible que Kew Gardens, un centro muy reconocido a nivel mundial, tenga plantas de palma de cera hace muchos años, pero es muy factible que para estos trabajos alguien le haya dado una muestra aquí en Colombia, ya sea que ellos hayan venido a colectarla o que la hayan enviado. Y esa persona, ahí yo me imagino dos escenarios: o los investigadores que lo publicaron no quisieron, por alguna razón, dar el nombre de ese investigador aquí en Colombia, o el investigador de Colombia, como lo señaló el profesor Gonzalo, les dijo, por favor a mí no me vayan a incluir por ningún lado, porque si yo llego a aparecer por allá, o me persiguen, o realmente me van a meter en problemas, o lo que sea. Pero yo sí necesito que eso se haga y se publique por razones científicas, porque yo necesito que esto avance los estudios en palma de cera. Este tipo de registros lo encontramos nosotros en aproximadamente el 63%, o aproximadamente no, el 63% de los datos que encontramos. Hay pocos registros de Colombia y la gran mayoría son hechos por laboratorios fuera de Colombia, sin una sola mención de un laboratorio o un investigador de Colombia. Entonces allí ya hay una problemática, ¿sí? Allí ya vemos una problemática de lo que está ocurriendo. Sin duda que con el posconflicto ya estamos viendo, Felipe lo mencionó muy bien, la posibilidad de entrar a zonas que no podíamos entrar. Ya también Felipe mencionó el tema de las colaboraciones internacionales. Todos los que estamos acá somos ávidos por investigaciones, por colaboraciones internacionales. Las vemos necesarias, o sea, no se trata de decir que no las necesitamos, sin duda que las necesitamos, pero sí creemos que el escenario tiene que cambiar. Que nosotros veamos estos registros y que aparezca alguien de Colombia, que no tengamos miedo de aparecer, que sintamos el orgullo de, yo aspiro a hacer este mismo trabajo, ojalá en unos 5 años, ojalá menos, pero mi plan es hacerlo en 5 años y que en 5 años existen registros de, qué sé yo, 20.000 especies de Colombia en estas bases de datos, y que ojalá esos 20.000 datos no siga la misma tendencia de que el 60% lo han producido agentes externos, investigadores en el exterior. Yo creo que ya todos han mencionado aquí el potencial que tenemos de investigadores y de capacidad instalada en Colombia para hacerlo. Entonces yo creo que ese escenario tiene que cambiar, y yo miraba el tema que ya también han mencionado muchos de mis colegas de Brasil, de otros países, y lo viví hace un mes. Fui a Brasil y pues tuve 2 experiencias que una de ellas fue en inmigración, dado que la cola para extranjeros era bastante larga, y me sorprendió que la cola para brasileños prácticamente no existía. Entonces me puse a detallar, y prácticamente los brasileños solamente mostraban el pasaporte y entraban, y seguían. Los extranjeros seguíamos todo el protocolo de, o sea, que viene, trae carta, bueno, todas las cosas. Aquí en Colombia, cuando uno entra en inmigración, es lo contrario. Puede ser por el número de gente que entra, que no viene mucho extranjero, pero el extranjero casi que muestra el pasaporte y casi que entra de uno, y el colombiano nosotros nos toca la cola, larga. Eso debería cambiar, porque allá también lo tienen en el tema de acceso a recursos genéticos. Hay unas facilidades de ley, unas facilidades judiciales para los brasileros, que ellos ponen trabas a los extranjeros para hacer investigación, pero no a los brasileros. Los brasileros tienen todas las facilidades, y yo creo que por eso ellos han tenido la oportunidad, ya lo mencionó Paula, de producir avances en la industria cosmética. Tienen una empresa como Natura, que es un monstruo gigante hoy en día. Yo no sé si el objetivo, señor estimado senador, sea que Colombia tenga Natura, puede que en cosmética o en otra área que nosotros decíamos, pero yo creo que si cambiamos de ese modelo de tener 350 empresas, creo que tenemos registradas en cosmética, todas muy pequeñas, todas con muchísimas dificultades de realmente de crecer, de acceder a investigación, de acceder a nuevos productos naturales. Yo creo que sí deberíamos realmente propender por, si no tener una Natura, tener al menos una o más empresas de mediano a gran tamaño que aprovechen los productos naturales que todos hemos mencionado aquí, tenemos como potencial. Entonces yo creo que esto
tiene que cambiar. O sea, este escenario de que le hayamos abierto las puertas a los extranjeros para que vengan a investigarlo de nosotros y nosotros nos estemos poniendo nosotros mismos todas las trabas. Eso no puede continuar, eso lo vemos en todos los registros y en todas las investigaciones. Bueno, la Universidad de Colombia está subrepresentada en las bases de datos biológicas, la mayoría de registros de Colombia los hacen instituciones de otros países. Honorable senador, y es que lo que mencionó Paula es estas nuevas tecnologías moleculares hoy en día son muy fáciles, son muy rápidas y cada vez son más económicas. Y realmente yo creo que la Universidad de Colombia sí se puede estudiar en forma masiva con estas nuevas tecnologías. Sí deberíamos apostarle a que antes que alguien lo haga, porque si nosotros le damos esto a todos los actores que mencionó Felipe, que están trabajando con nosotros en el Reino Unido, cualquier institución en el Reino Unido que nosotros le demos eso, en 3 años lo hacen. Y salen los Baker, y salen los Smith, y salen con 10.000 registros en 2 y 3 años. Creo que el orgullo debería ser que salgan los Delgado, los García, los Ramos, los Jaramillo, salgan en esas publicaciones y salgan en esos registros, que sintamos el orgullo realmente de que lo estamos haciendo nosotros, por simple orgullo de patria, debería ser así, porque otros lo pueden hacer, nosotros lo podemos dar a otro y que no lo investigue y lo hacen, como decía Pablo, los coreanos lo hacen, pero realmente si eso es lo que queremos, yo creo que ninguno de los que está aquí quiere eso, y para eso pues necesitamos hacer el esfuerzo concertado que ya todos mis colegas han mencionado para cambiar esta tendencia. Solamente dejaba pues una reflexión del doctor Rodolfo Ginás, quien menciona en sus charlas que las naciones se defienden de 2 formas, con ejércitos y con ciencia. Y él dice que un país sin ciencia pues le pertenece a otros. Y eso es absolutamente cierto, y lo estábamos viendo en los registros en las bases de datos. O sea, cuando la riqueza nacional tiene apellidos, Smith, Baker, todo esto, yo creo que eso no debería ser así. Bueno, muchas gracias. Solamente quería dejar esta foto de mi equipo de trabajo, el último equipo de trabajo que tuve, y pues resaltar que tenía una muy buena participación la mujer en este equipo. Pero muchas gracias a todos por su atención. Doctor Maca, una pregunta muy puntual que quería hacer, y es sobre los costos en general, sobre los equipos que se van modernizando, muy bien lo dijo la doctora Paula previamente. Toda esa secuenciación molecular hay que compartirla de alguna manera globalmente. ¿Esa es una información que es abierta a todo el mundo o simplemente los que lo proponen tienen acceso a ello? ¿Cómo explica un poquito usted, si le puede explicar a la opinión pública cómo funciona eso? No necesariamente, estimado senador. Por ejemplo, Brasil tomó una decisión, y fue una decisión estatal, hace por lo menos 20 años. Cuando yo estaba trabajando en café, nosotros quisimos hacer unos trabajos con ellos en café, y recibimos una carta del ministerio, creo que era el Ministerio de la Ciencia en ese momento en Brasil, que decía: muchas gracias por su interés en colaborar con nosotros, pero nosotros hemos querido hacer todos los trabajos relacionados con desarrollos moleculares a nivel interno y mantenerlo a nivel interno. Fue una decisión casi que de Estado en Brasil. Brasil produce datos de secuencia, datos de genes, de genomas, pero publica muy poco. Uno encuentra muy poco en las bases de datos mundiales. Ellos tienen una forma que yo todavía no he entendido bien cómo lo hacen, de contener todo dentro de Brasil, de ser capaces de producir muchos datos, pero mantenerlos dentro del propio Brasil en bases de datos y de distribuirlos entre ellos. Ellos publican para el mundo, pero realmente creo que es más lo que mantienen dentro de Brasil. Eso es una decisión muy radical. No conozco otro país que lo haya hecho, la verdad. Es decir, es una decisión muy única de Brasil. Los demás países, la gran mayoría, comparten los datos en esas bases de datos que yo mostré, pero en Colombia creo que ni siquiera esa discusión se ha dado, si nosotros deberíamos empezar a producir los datos y mantenerlos, o queremos compartirlos con el mundo. En café, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy interesante, y fue los primeros datos que produjimos en café. Los organismos tienen muchísimos genes. Por ejemplo, el caso de las plantas, por mencionarle, cualquier organismo tiene alrededor de unos 30.000 genes, incluso tienen más genes que nosotros, que tenemos 20.000, menos de 20.000. Estos 30.000 genes, unos 25.000 son los mismos para todas las plantas, son los mismos.
no hay allí ninguna diferencia. No hay un gen que tenga el arroz que lo haga, digamos, distinto del café y que sea un gen importante porque es único de esa planta. Esos, por ejemplo, son genes que se podrían perfectamente compartir con el mundo, porque están en todas partes, son generales y ayudan muchísimo al desarrollo no solamente de la taxonomía y de algunos procesos biológicos, sino pues realmente simplemente por aporte a la ciencia. Y uno sí puede mantener aquellos genes que uno considera van a dar, digamos, algún valor agregado, por ejemplo, a una planta. Por ejemplo, algún gen que tenga que ver con la producción de algún químico importante. Uno sí podría eventualmente identificar, y hoy día existen los medios, identificar esos genes, y sencillamente esos los mantenemos para nosotros. Esos los estudiamos nosotros de alguna forma en secreto, por decirlo así, y tratamos de desarrollar productos con ese tipo de genes. Entonces, hay varios escenarios que se pueden manejar. Como le digo, creo que la discusión apenas está empezando en Colombia de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar. Con el Humboldt hemos tenido algunos acercamientos de si, por ejemplo, las bases de datos deberían ser esas bases de datos mundiales o Colombia debería tener una base de datos propia. Creo que esa discusión apenas se está dando y es importante que se ahonde en ella. Le agradecemos mucho al doctor Marco Cristancho por un tema muy novedoso. Para muchos que no somos cercanos a la ciencia en el día a día, creo que nos aporta bastantes ideas y creo que hacia allá migrará mucha de la investigación hacia el futuro. Ya para terminar las intervenciones vamos a darle la bienvenida al doctor Jean-Paul Delgado. Él es biólogo de la Universidad de Antioquia, con máster en microcirugía experimental de la Universidad París 11, doctorado en biología molecular en la Universidad París 11 y postdoctorado en biología molecular de la University College London. Se ha desempeñado en actividades de investigación y docencia en la Universidad de Antioquia, en el University College de Londres y el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica. Doctor Jean-Paul, además a quien le agradezco que fue la persona que desde la academia ha venido impulsando mucho de este acercamiento con las instituciones estatales. Muy bienvenido. Muchas gracias, mi senador, y sobre todo a todos. Va a hablar de la propuesta normativa, especialmente desde el conocimiento de los investigadores de las dificultades que han tenido. Viene más propositivamente a decir cuáles deberían ser los cambios normativos que deberían existir en Colombia. Sí, nuevamente agradezco a todos los asistentes y al senador que nos abrió este espacio, no solamente a mí, sino a toda la comunidad científica, investigativa y académica del país. Luego a mí me toca, digamos que la última charla, creo que va a ser un poco la más aburrida porque no voy a mostrar fotos de ranas ni de mariposas, ni de plantas. Soy científico, no sé nada de decretos, si bien ando con decretitis aguda, pues en los últimos años ya peso más en los decretos que las moléculas, pero antes de pasar a la normatividad trataré de resumir en 3 o 4 diapositivas y tratar de responder a la pregunta de cuándo comenzará a ser el motor nuestra biodiversidad. Ya todos sabemos que somos la segunda biodiversidad del planeta y que todos estamos desesperados, en los científicos, los políticos, los académicos, los bioeconomistas, todos quieren saber qué tenemos, y para eso pues obviamente se requiere capacidad tecnológica, recursos humanos y presupuesto, que últimamente ha sido bastante discutido, pero que no es el tema de hoy. El problema es que si bien tenemos bajo presupuesto, sí tenemos capacidad tecnológica. Nosotros en el país podemos purificar, clonar moléculas, mis estudiantes los hacen casi con los ojos cerrados. Y si bien hay corto presupuesto, consideramos que la gran problemática es la normatividad. Entonces, mi senador, no es cuándo comenzará a ser la biodiversidad el motor, es cómo va a ser el motor la biodiversidad. Y esto es simplemente dándole potencial, estimulando la capacidad académica, científica y tecnológica. Vean que ni siquiera pienso en el presupuesto hoy.
Y para eso necesitamos principalmente cambios en la normatividad. Abordaré entrando en la problemática con el régimen común de acceso a recursos genéticos, y básicamente se basa de la decisión andina que la doctora Rojas nos mencionó previamente. Pasa, por favor. Y regrésate, por favor. Básicamente el contrato de acceso a recursos genéticos responde a dos puntos de la decisión andina, que es el 1 y el número 4, que es garantizar participación justa y equitativa de beneficios derivados del uso de recursos y conocimiento tradicional, y obviamente lo que le interesa al Estado es fortalecer la capacidad negociadora. Sí, por favor. Pero tristemente el régimen se olvida de sentar las bases para el conocimiento y la valoración de sus productos, y sobre todo se olvida de promover la conservación de la diversidad y el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y técnicas. Como nos decía la doctora Paula Rojas, que desafortunadamente su presentación no funcionó, estoy seguro que si hubiese funcionado, nos hubiese presentado esta diapositiva, y son los tres, digamos que las tres razones por las cuales se tiene que solicitar un contrato de acceso, y es el que pretende la separación de unidades moléculas funcionales ADN y ARN, los que pretendan aislamiento de una o varias moléculas, y siempre que se pretenda solicitar una patente. Siguiente, por favor. Entonces, el problema con este régimen es que desconoce a la ciencia básica. Es un régimen que está basado en una mentalidad extractivista, ¿cierto? Me voy a inventar un término, es casi que bioeconomía mendeliana. Es que asume que a cada molécula va a haber una patente, va a haber regalías y va a haber billones de dólares en presupuesto por evaluación, y eso no es el caso. Siguiente. Y obviamente los que pretenden el aislamiento es solamente para ciencia. Obviamente los que van a patentar tienen que pasar por aislamiento. Esto ha sido terrible. Gonzalo ya me mencionó los científicos que trabajan en molecular de la biodiversidad, los bioquímicos, los químicos, los moleculares, los biólogos celulares, no soportan más simplemente. Tristemente, mucha gente está dejando de hacer ciencia. Yo, por ejemplo, yo voy a dejar de hacer ciencia en biodiversidad colombiana ya para el próximo año, porque se me acaban 2 contratos de acceso y no quiero saber más nada de contratos. Entonces, toda esta parte ya la voy a pasar rápida porque Gonzalo la mencionó, ¿cierto? Consideramos que la resolución que rige el régimen de acceso viola el espíritu de la Constitución, obviamente, pues con los artículos 67, el 69, que es el que el Estado fortalecerá ciencia, educación, academia, el 70 y así sucesivamente. Paso esto rápidamente porque ya Gonzalo pues, mencionó toda la problemática. Ahora, como somos propositivos, estamos aquí para traer propuestas. Entonces, la propuesta respecto al régimen de acceso a recursos es simplemente que se agregue un solo párrafo, y es que no configure acceso a recursos genéticos las actividades relacionadas con investigación y academia de las entidades previamente reconocidas por el gobierno, y simplemente se presenten informes cómo funciona el permiso marco de colecta. Obviamente, si en el proceso de la investigación surge un elemento digno de patente, pues se procederá a la firma de los contratos.
Otro problema que no se mencionó casi es el de la consulta previa. Siguiente. El problema es el requerimiento de consulta ante las comunidades. Es importante mencionar que esta propuesta no es violar los derechos de las comunidades, sino por el contrario, permitir que la ciencia de alto nivel llegue a esas regiones olvidadas, abandonadas con alto índice de pobreza, y que los investigadores puedan ir a trabajar y que sus resultados de alguna forma contribuyan al conocimiento de sus territorios y a su desarrollo social y en lo posible financiero. La idea es que si, el exigir la consulta previa retarda los procesos de investigación casi que en años, afecta los presupuestos, los tiempos de ejecución, los tiempos de validación de los resultados, colecta, así sucesivamente. Y va en contra del convenio 169 en su artículo 7, que dice que los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos para proteger y preservar el medio ambiente, y esto tristemente no se está cumpliendo. Entonces, la solución es simplemente hacer que la ciencia, que los investigadores lleguen a esas zonas y que sepan que van a tener el apoyo de las comunidades y del gobierno, ¿cierto? Adelante. Y la propuesta puntual es reemplazar un mecanismo complejo de consulta previa por un mecanismo de socialización, comunicación y explicación de los beneficios que las comunidades recibirían. Adelante. Y por último, ya para terminar, es lo de la problemática de la exportación de material biológico. La doctora Carolina tristemente no está, seguramente nos hubiera dicho algo, pero ella curiosamente no mencionó un punto que tiene que ver con las exploraciones vivos, con la charla de Marcos, y es la dificultad que tenemos para secuenciar en el país muestras de ADN. Nosotros tristemente no tenemos tecnología para hacer los análisis y toca enviar las muestras fuera del país. Lo anterior toma meses, incluso años, es costoso, y la propuesta que tenemos, adelante, se dañó la presentación. Sí. Ok. La propuesta es simplemente solicitar al ministerio que prepare un decreto que permita la expedición de un permiso marco de exportación para todas las entidades que trabajan en ciencia y académica, de la misma forma que existe un permiso marco de colecta, y la idea es que este permiso permita a los investigadores de las universidades, las instituciones científicas y académicas exportar sus muestras y obviamente pasar la relación y los informes de cada tipo de exportación. Esto es todo. Quisiera agradecer pues obviamente al senador Ramos y su equipo de trabajo por la colaboración para los análisis y la presentación de esta propuesta, y igualmente que todo el auditorio. Muchas gracias, doctor Jean-Paul. Quería simplemente, pues lo primero es solicitarle aquí públicamente que no se desanime y que por favor mantenga el espíritu de investigador, que Colombia lo necesita mucho. No se vaya a desanimar, que yo creo que estos cambios van a llegar. Demos la lucha internamente. Lo segundo, veo que toca tres temas fundamentales, más pragmáticos, más prácticos realmente. Veo que complementan mucho también la propuesta que previamente hizo el doctor Gonzalo Andrade, y sería muy bueno entonces si lo reunimos y ya como en las conclusiones de esta audiencia es enviar un documento mucho más completo con temas procedimentales, otros más
sustanciales, unos procedimientos, otros más sustanciales, como los que habló el doctor Andrade, y sería muy interesante entonces que esa sea tal vez la conclusión más importante que ahora ya pondremos en contexto general, pero antes voy a simplemente ofrecer la palabra al público, si quieren tener alguna intervención, alguna propuesta, alguna pregunta concreta a los expositores o aquí al Senado de la República, con la idea de entrar ya en la última parte de esta audiencia, algún tema de debate específico, el que ustedes consideren pertinente dialogar. Pues viendo entonces que no existe... bueno, aquí hay una charla, permiso. Buenas tardes a todos, soy Héctor Rivera, profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Bueno, hay muchas preguntas, lástima que se nos han ido algunos de los expositores. Voy a aprovechar que está aquí Felipe García de Colombia Bios. A pesar del gran esfuerzo que sabemos que se está haciendo desde el gobierno, desde Colciencias, por conocer mejor el país, en las universidades vemos con preocupación que ha habido centralización del proceso y no han habido convocatorias públicas para llamar a los actores a nivel nacional para participar de este proceso. Y en el caso en el que se ha invitado a participar, ha sido un poco como espectadores y como vengan, ayuden, y nosotros nos llevamos toda la biodiversidad a nivel central y la analizamos. Entonces quería preguntarle qué pasaba con eso, por qué no nos han invitado. Nosotros hemos tenido dos mecanismos, pues digamos como para el desarrollo de las expediciones hasta ahora. Uno es alianzas fundamentalmente como con los institutos de investigación del SINA, o sea, con Humboldt, con Sinchi, con el IAP, pues, digamos principalmente, o sea, como un poco pues tratando de acercar el sistema de ciencia, tecnología e innovación con el Sistema Nacional Ambiental, y pues también como pues, de alguna forma fortaleciendo también como las capacidades de ese sistema, digamos, en términos de que pues desde los institutos, pues una de sus funciones fundamentales es precisamente fortalecer el inventario en biodiversidad, y pues digamos como que lo que hacemos con ellos son convenios, en donde pues claramente pues ellos sí abren, pues obviamente está en el acuerdo, pues las puertas a los especialistas pues que están dentro de las universidades, pues y ya son como las alianzas que establecen pues ellos con las diferentes instituciones, digamos, para poner un ejemplo, el CINCHI ha trabajado mucho con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, sé que el IAP pues también digamos ha trabajado con la Universidad Tecnológica del Chocó, con la Universidad de Antioquia también, o sea como que han habido alianzas entre ellos, y también hemos hecho pues convocatorias, hicimos una convocatoria el año pasado para expediciones pues ya más especializadas, por ejemplo en grupos, hicimos una para microorganismos, hicimos otra para artrópodos, digamos que sí fue una convocatoria abierta como dirigida pues digamos a la comunidad en general. Una la está desarrollando una alianza entre precisamente Corpogel, la Universidad de los Andes y la Javeriana, y la otra pues la está ejecutando la Universidad del Cauca. Esas fueron como convocatorias abiertas. Lo que realmente estamos ya tratando de hacer es generando, como yo lo comenté, como un proyecto oferta institucional desde Colciencias para que desde las gobernaciones precisamente ya se hagan proyectos de expedición que sean ejecutados por los ecosistemas de cada región. Es decir, ahorita pues hay varios proyectos oferta, pues hay dos que pues, se van a ejecutar, como les decía, ya específicamente en Boyacá y Santander, digamos con una alta participación de las universidades de la región, la UPTC y la UIS, obviamente sin perjuicio pues de que participen otras universidades, y estamos haciendo lo propio pues con otros departamentos que también están utilizando ese proyecto oferta institucional para que sean ellos los que realmente ejecuten pues los recursos. Tenemos ahí pues digamos participando pues el Meta, por ejemplo, que también tiene un proyecto de expedición, Bichada tiene un proyecto de expedición, y ellos están pues de alguna forma como buscando cómo se generan alianzas, pero ya son de alguna manera un poco como estrategias que estamos pensando de que el tema, digamos, de las expediciones pues sea empezado a apropiarse por parte de los departamentos.
clausuramos así esta audiencia pública. Quiero en nombre del Senado de la República, de la Comisión Accidental, voy a leer quiénes hacen parte de la Comisión Accidental: los senadores la senadora Maritza Martínez, Janina Pestana, Mauricio Aguilar, Jorge Iván Ospina, Edison Delgado, Marco Niño Lavirama, el coordinador aquí, el suscrito Alfredo Ramos. Queremos agradecer la presencia de todas las personas que hicieron parte hoy de esta audiencia, de la transmisión de televisión, a todos los que nos vieron y especialmente a nuestros expositores. Los leo nuevamente: la doctora María Mercedes Zambrano, el doctor Orlando Rangel, el doctor Gonzalo Andrade, el doctor Marco Cristanzo, el doctor Jean Paul Delgado, de parte de la academia, y de parte de las entidades estatales, el doctor Felipe García, la doctora Carolina Roeche, la doctora Paula Rojas. Creo que quedan muchas conclusiones específicas. Hay retos enormes en materia de investigación. Colombia todavía tiene mucho por profundizar, de llegada a muchos de los recursos actualmente, es decir, muchos recursos que eventualmente no podemos conocer con toda la propiedad, a profundizar en cada uno de ellos, no solo identificarlos, sino profundizar en su investigación. Ese es un primer gran reto. Se van a hacer, y buscamos con ello hacer algunas propuestas normativas, unas procedimentales, otras más profundas, con la idea de facilitar esa investigación, que, insisto, sé que se ha vuelto desestimulante para algunos investigadores en Colombia, y que creemos que de ahí parte mucho del futuro de la ciencia. Si no contemplamos, si no queremos, si no protegemos nuestro capital humano, pues evidentemente todo lo posterior, toda la investigación y la posterior explotación, para decirlo de alguna manera, de nuestra biodiversidad en buen sentido, se perderá. Segundo, creo que hay también posteriormente un gran reto en materia de producción y comercialización de ese capital en biodiversidad, del capital que tenemos, ese patrimonio que tenemos en biodiversidad. Si en muchos de esos sentidos, en temas productivos, en temas de facilidad de acceso posteriormente, en temas de patentes, de protección de la propiedad intelectual, de todo lo que se realice en la investigación en Colombia, pues es evidente que corremos muchos riesgos si no empezamos a pensar posteriormente, tras la investigación, en todo un proceso de comercialización y de protección a la propiedad intelectual de todo ese conocimiento. Y por último, nos pone un reto el doctor Cristancho con el tema de cómo vamos nosotros a conservar ese conocimiento, cómo lo vamos a digitalizar, cómo lo vamos a apropiar, cómo lo vamos qué alternativas tenemos de compartirlo o no. Nos ha visto un nuevo reto posterior, que creo que hay que mirarlo como una política pública mucho más profunda. Sé que ha habido avances en materia COMPES, y como lo dije, la ciencia no puede ser discurso, la ciencia tiene que ser acción y hechos, y que este sea el primero de muchos posteriores encuentros en los que empecemos a ver avances reales sobre todo ese potencial que hablamos y descubrimos en biodiversidad, aún mucho por descubrir, pero sobre todo cómo lo convertimos posteriormente en desarrollo social, económico para los colombianos, y que garantice paralelamente la protección de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestros microorganismos. Creo que quedan esas grandes conclusiones, y posteriormente, seguramente con muchos de ustedes estaremos desarrollando ya con mucho detalle parte de esa propuesta normativa que hoy los doctores Marco Cristancho y Jean Paul Delgado nos han presentado, a los cuales agradezco ese trabajo porque ayuda mucho. Creo que los expertos, los que conocen, los que viven este día a día, creo que con Colciencias podemos tener un aval posteriormente de esos cambios normativos, que tan fácil sea con las autoridades ambientales en Colombia, logremos rápidamente esos cambios institucionales que sabemos que todavía tenemos mucho por mejorar. Les agradecemos nuevamente su presencia, nuevamente a los expertos y a los representantes de las entidades estatales, les agradecemos sus exposiciones. Creo que nos ayudan mucho a entender las dificultades, los retos, pero sobre todo las propuestas que debemos empezar
a llevar a cabo muy prontamente, y a toda la audiencia por la paciencia. Esperamos que haya sido para ellos productivo hablar otras cosas. En la política no se suele hablar de esto. Creemos que estos son los temas de fondo, los que le deben interesar al país, y hay que llevar la ciencia, acercarla a la ciudadanía, que es una obligación. Pues la comunidad científica sé que está cada vez más interesada en hacerlo, y de nosotros los que hacemos de alguna manera el servicio público sí que estamos en obligación de volver estos los temas de fondo del país. Estos son los temas que, insisto, generan desarrollo económico y social y no pueden estar marginados de la discusión pública. Muchísimas gracias.